Hola, bienvenidos al noveno capítulo de nuestro podcast Estudiando. En esta ocasión nos acompañó el astrónomo Fernando Avila, quien es uno de los principales promotores de la Ley del Cielo. Esta ley busca implementar ciertos lineamientos con el fin de reducir la contaminación lumínica que ha incrementado con los años, y fue el tema de conversación en esta ocasión. Como verán en el capítulo, esta ley quiere cuidar la salud de las personas, asegurando a la par que será posible continuar con las actividades de investigación astronómica que se desarrollan en el mundo. Y realmente es una situación que nos concierne a todos como sociedad, pues somos los principales afectados. Espero lo disfruten y provoque un tiempo de reflexión. Hola, bienvenidos todos. Está el capítulo 9 de nuestro podcast Estudiando. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Avila. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? No, pues muchas gracias, Karen, Santiago, por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí hoy con ustedes. No, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Tú qué tal estás, Karen? Hola, yo estoy bastante bien, gracias. Muy bien, no sé si quieres contarnos también por qué nos acompaña el día de hoy el doctor Fernando. Ah, claro. Pues descubrí a Fernando cuando estaba leyendo ahí en el catálogo de la UNAM y vi que su área de especialidad que le listaban era la ley del cielo. Y después de googlearlo, porque me causó mucha curiosidad, me di cuenta que es una ley muy importante que yo no sabía que existía. Y pues, ¿quién más para contarnos de todas sus implicaciones y lo que significa que Fernando? Entonces, hola Fer, ¿cómo está usted? ¿Y a qué se dedica? ¿Quiere contarnos el contexto de todo esto? Sí, bueno, pues mira, vamos empezando precisamente ahí como aparece en la página, como comentas que me encontraste. Efectivamente, aquí en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en la sede de Ensenada, soy el responsable de la Oficina de la Ley del Cielo. Es un nombre muy atractivo, muy llamativo. Y bueno, la razón es que aquí en Baja California, donde está ubicado el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra San Pedro Mártir, desde hace muchísimo tiempo, ya más de 15 años, pues se ha buscado proteger el cielo nocturno que tiene para poder continuar el trabajo de investigación que ahí se hace. Y como iremos platicando a lo largo de este podcast, pues aquí tenemos ya una serie de reglamentos municipales, leyes estatales, que en conjunto se le llaman la ley del cielo. El nombre oficial es un poco más largo, un poco más burocrático, si le quieres decir así, pero la verdad es que este nombre de la ley del cielo ha tenido muchísimo éxito, nos ha ayudado a llevar el mensaje, como estamos aquí el día de hoy. Y pues precisamente lo que hago en esta oficina, en la oficina de la ley del cielo, es trabajar dándole seguimiento, gestionando, actualizando estas leyes y reglamentos que tenemos. Ok, muy bien. ¿Y cómo usted llegó a esta posición? Fíjate, fue muy curioso. La Oficina de la Ley del Cielo fue creada en el año 2012 y fue 6 años después de que se apruebe el primer reglamento municipal en Ensenada en el 2006. Pasaron varias cosas entre el 2006 y el 2012, pero lo que sí les estaba quedando claro a la gente del Instituto de Astronomía, el Observatorio Astronómico Nacional, es que ya era necesario tener una persona de tiempo completo haciendo todo este trabajo. No solo trabajar con gobierno, sino también hacer divulgación al respecto. Y fue muy curioso, yo en ese entonces trabajaba en Hermosillo, en la Universidad de Sonora,
era maestro del departamento de física, también del departamento de matemáticas, y de repente, por azares del destino, me llega un correo electrónico forwardeado donde venía la convocatoria de esta plaza. Y fue bien curioso porque cuando me llega este correo era el último día de la convocatoria. Y empiezo a leer la convocatoria de lo que se trataba y veo que pues, yo cumplía casi todas las características. Y te digo que es curioso porque cuando tú ves esta convocatoria de la plaza en la oficina de la Ley del Cielo, prácticamente estaban pidiendo cosas muy diferentes. Por un lado te perdían el lado académico, que necesitaban a alguien que tuviera antecedentes de física, de astronomía, bien fundamentados. También querían a alguien que hiciera divulgación. También querían a alguien que conociera cómo funciona la estructura de gobierno, que tuviera experiencia en ese sentido. Entonces la convocatoria estaba muy abierta en comparación como suelen ser estas oportunidades de trabajo en un instituto de investigación, porque pues prácticamente pedían un todólogo. Y te digo, fue curioso porque yo en Sonora ya había hecho todo eso. Yo soy formalmente físico, licenciatura y posgrado, ahí mismo en la Universidad de Sonora, pero siempre mis tesis, tanto en licenciatura y en posgrado, fueron enfocadas a temas de astrofísica. Más que nada yo antes trabajaba con temas de galaxias y pues tenía todos esos antecedentes. Pero también había hecho ya mucha divulgación. Había participado en programas de radio, columnas de periódico, tenía una cápsula semanal en la televisión estatal y había dado ya muchísimas charlas. Pero también ahí en la ciudad de Hermosillo había un observatorio astronómico de divulgación que era operado por el gobierno del estado de Sonora. Y yo estuve como responsable de este observatorio astronómico 6 años. Entonces, pues por 6 años fui un burócrata porque estuve trabajando para el gobierno del estado y aprendí muchísimo precisamente de cómo son estas estructuras, de cómo funcionan, todos los caminitos que hay que recorrer. Entonces, cuando me llega esta convocatoria, pues veo que efectivamente cumplo los requisitos de tener el background de física y astronomía, la experiencia de divulgación, haber trabajado con gobierno. Y como era el último de la convocatoria, inmediatamente me puse a juntar mis papeles, mi documentación, a elaborar un plan de trabajo que también te pedía. Y así rayando el reloj, envié toda mi documentación y propuesta. Y a lo largo de un proceso de varios meses, finalmente me notifican que me había ganado la plaza. Y es así como ya oficialmente en septiembre de 2012, pues me incorporo al Observatorio Astronómico Nacional en el Instituto de Astronomía de Ensenada como responsable de la oficina de la Ley del Cielo. Sí, es una historia muy curiosa. Qué suerte tú. ¿Se imagina que lo hubiera leído un día después? No lo hubiéramos tenido aquí. Sí, no, me hubiera dado de topes contra la pared. Que bueno, de todas maneras, si hubiera sido un día después, lo hubiera intentado. Uno nunca pierde hacer la luchita, aunque sea un día, 2 días después. Sí, tienes razón. Y ya que tuvo la oposición, ¿en qué se puso a trabajar? ¿Y qué es esto de la Ley del Cielo? Así bien. Soy bien curioso. Hace un momento mencionaba que ya les había quedado claro a la gente del instituto, al personal, de que necesitaban una persona de tiempo completo para darle el seguimiento a este tema. Pero también lo hacían siguiendo el ejemplo de otros grandes observatorios en el mundo. Observatorios como los que están en Hawái, en Arizona, en Chile, en Canarias, tienen una dependencia, una oficina similar que se encarga de eso. Entonces, tomaron ese ejemplo y fue que la crearon. Sin embargo, al principio no estaban muy seguros de su necesidad. Había gente que sí les quedaba claro que era necesario tener a alguien de tiempo completo para dar ese seguimiento, sobre todo considerando que muchos proyectos de investigación del observatorio de crecimiento de nuevos telescopios son programas que duran décadas y había que pensar a largo plazo. Pero también había una fracción de personas que decían, bueno, a lo mejor no es tan necesario, a lo mejor nosotros podemos seguir haciendo este trabajo. Y también ahí tuve un poco de suerte porque precisamente llego en septiembre y en ese entonces la situación del alumbrado público aquí en la ciudad estaba deficiente y se estaba moviendo un plan municipal para renovar el alumbrado público.
Y fue interesante porque lo que se estaba promoviendo en ese entonces para el nuevo sistema de alumbrado público de Ensenada era un sistema que no cumplía la reglamentación, era un sistema que no cumplía la ley y que era un sistema que iba a dañar el cielo nocturno de Baja California por varias condiciones técnicas. Entonces, prácticamente mi primera tarea fue enfrentarme a eso. Fue un proceso de varios meses, de muchas reuniones con personal del ayuntamiento. A veces la situación no fue tan sencilla. Obviamente había personas que querían sacar adelante este proyecto y no les gustaba que les mostráramos qué era lo que decía la ley al respecto y que tenían que cumplirlo. Y efectivamente, prácticamente al final, momentos antes de que se firmara ese contrato, porque iba a ser una concesión del servicio público a una empresa privada, se cancela. Entonces fue un gran resultado para la oficina de la Ley del Cielo en ese sentido de que tuvimos un resultado favorable, de que hicimos que se cumpliera la ley existente. Y digamos, eso ayudó a demostrar que sí había una necesidad en ese sentido de tener la oficina de la Ley del Cielo, porque de repente podían salir estos planes, de momento podía salir algo que realmente afectara, y era fundamental tener a alguien que pudiera reaccionar y hacerse cargo de ello. Y sí, fue algo muy, muy interesante, fue algo bastante estresante, porque en ese entonces yo sentía todavía que había que demostrar que efectivamente se necesitaba esta plaza, esta posición. Y de ahí en adelante, pues me ha tocado atender temas similares, pues no solo aquí en Ensenada, sino también en Mexicali, en Tijuana. Y pues poco a poco hemos ido dando a conocer la temática. Cada vez hay gente que conoce más la Ley del Cielo. No tantos como quisiéramos, pero bueno, afortunadamente hay cada vez más espacios como el podcast de ustedes, pues para llevar esta información. Sí, sí, claro. Y no, sí, fue una buena decisión tenerlo usted porque pues sí, literal defendió el cielo con la ley. Sí, y pues bueno, el servicio de Ensenada seguía careciendo pues no estaba funcionando bien. Y también uno aprende ahí mucho las limitaciones que a veces tienen las administraciones municipales o cuestiones de presupuestos y sus propios reglamentos internos. Eso fue algo que nos tocó explorar más a fondo cuando 2 administraciones después se vuelve a presentar un proyecto de renovación del alumbrado público aquí en Ensenada. Tuvimos oportunidad de participar mucho más. Una parte del reglamento municipal para la prevención de la contaminación lumínica, que es el nombre oficial de la Ley del Cielo, es que se habla de algo que se llama un consejo técnico asesor. Es un consejo que está integrado por varias personas. La mitad de este consejo es gente del ayuntamiento, desde regidores, dependencias como Ecología, Desarrollo Urbano, el IMIP, pero también gente que pertenece a la sociedad y al mundo académico. Aparte está el Instituto de Astronomía, está UABC, está a veces CICESE, dependiendo cómo está integrado el Consejo Técnico, pero también colegios de arquitectos y colegios de ingenieros. La idea es que precisamente haya pues, una voz plural con diferentes áreas de experiencia, de la expertise que le llaman los americanos, donde cada quien puede aportar lo suyo. Fue un proceso que duró 2 años en este nuevo proyecto de renovación. Y si bien el Consejo Técnico Asesor dio sus recomendaciones, dio las especificaciones técnicas que se deberían de cumplir con todas estas ideas, al final diferentes limitaciones hicieron que no se pudieran cumplir todo lo que se solicitaba y fue un resultado aceptable. Sin embargo, ya también se había advertido el ayuntamiento que si no se tomaban en cuenta algunas recomendaciones como cambio de cableado, por ejemplo, de transformadores eléctricos, el nuevo sistema de luminarias iba a fallar pronto, y efectivamente así sucedió. Actualmente otra vez el servicio de alumbrado público tiene fallas, pero son cosas que se advirtieron en su momento, porque ahí es cuando ves que un sistema de iluminación es mucho más complejo que simplemente cambiar un foco. Todo el sistema de soporte, toda la infraestructura, todo el suministro eléctrico debe de estar funcionando bien para poder dar un servicio aceptable. Oye, o sea, pues claramente han llevado un muy buen pesado trabajo el proteger el cielo de Ensenada, ¿no? O
sea, han encontrado eso. Se nota que hay varias como barreras por ahí. Ujú. Y me gustaría preguntarle nada más, ¿podría contarnos sobre qué hace importante pues, para UNAM el proteger el cielo de la contaminación lumínica? Sí, fíjate, el Observatorio Astronómico Nacional es una institución que tiene ya muchísimos años, es de las instituciones científicas de nuestro país más viejas que existen. Y la historia del Observatorio Astronómico Nacional es precisamente un relato de la contaminación lumínica. Cuando nace el observatorio, nace en la Ciudad de México. El primer intento de tener un observatorio ya bien hecho y derecho, funcionando de manera constante, fue en Palacio Nacional. Duró muy poco ahí, poco después se manda al Castillo de Chapultepec, y pues bueno, empieza a crecer la Ciudad de México, te estoy hablando pues, a finales del siglo XIX, 1800 y algo. Pues empieza a crecer la Ciudad de México, empieza a existir ya el alumbrado público, pues muy rudimentario, pero ya existente, y se busca un nuevo lugar. Se manda ahora a Tacubaya, el Observatorio de Tacubaya, que fue, pues, digamos, la primera sede oficial del Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, la Ciudad de México sigue creciendo, empieza a volverse más brillante por la contaminación lumínica y la contaminación ambiental. Ya hay que buscar un nuevo sitio. Entonces, se busca fuera de la Ciudad de México, se ve en la ciudad de Puebla, un pequeño poblado que se llama Tonantzintla, que tenía ciertas condiciones adecuadas. Se va a Tonantzintla al Observatorio Astronómico Nacional, pero crece Puebla también, y entonces hay que buscar un nuevo lugar. Ya estamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado, 1960, por ahí más o menos, y para entonces ya empieza a haber información satelital del clima. Un problema que tiene el centro de México es también que llueve mucho y es húmedo. Y eso hace que pierdas muchas noches de observación. Entonces, ya con estas nuevas herramientas tecnológicas empiezan a buscar un sitio que reúna las características mínimas que debe tener un observatorio profesional. Necesitas, obviamente, cielos oscuros, necesitas poca humedad, e idealmente necesitas gran altura, una altura mínima de 2.400 metros sobre el nivel del mar, para poder observar no solo en la parte que le llamamos el óptico, que es lo visible, sino también un poco en el infrarrojo. Y para poder observar el infrarrojo necesitas que la atmósfera te perturbe lo menos, por eso necesitas gran altura, mínimo 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y con esta información satelital se dan cuenta que el noroeste de México es muy bueno para ello, que a fin de cuentas comparte condiciones geográficas y naturales con el suroeste de Estados Unidos, que también tiene una gran cantidad de observatorios, y se dan cuenta que particularmente la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California es la idónea. Muy poca humedad, muy pocas noches nubladas, a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que la mayoría de las noches tengan una humedad bajísima, porque la humedad se queda en las partes más bajas de la montaña. Y bueno, se decide finalmente instalar el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. Pero estas condiciones de la sierra que tenemos aquí en Baja California son buenísimas. De verdad, cuando se empiezan a hacer ya los estudios técnicos para poder medir, para poder cuantificar estas características que te digo, de noches oscuras, de noches despejadas, estabilidad de la atmósfera, se dan cuenta que compite con los mejores del mundo. Sitios así los puedes contar con los dedos de la mano a nivel mundial. Sitios que comparten estas características son el volcán extinto de Mauna Kea en Hawái, las Islas Canarias, el norte de Chile y nosotros. 4 lugares en todo el mundo con estas características. Y precisamente estos 4 lugares pues tienen estas oficinas, estas dependencias que buscan protegerlos. Porque efectivamente el Observatorio Astronómico Nacional fue huyendo de la luz de Ciudad de México, de Puebla, pero ya no tenemos a ningún lugar a donde ir. Los observatorios y telescopios que están en Hawái tampoco tienen un lugar a donde irse ahora. Lo mismo los de Chile o los de Canarias. Ya no hay más lugares disponibles a nuestro planeta. Y eso hace que precisamente conservar el cielo nocturno, un cielo estrellado de una oscuridad profunda,
pues se vuelva algo tan fundamental, algo indispensable para la correcta operación de estos centros de investigación por décadas. Se está a punto de construir una nueva generación de telescopios extra gigantes con diámetros de sus espejos de 30 a 40 metros, donde una gran cantidad de países están participando, que serán en Chile, en Hawái, y son proyectos que se esperan utilizar por décadas, por 30, 40 años. Y es aquí que ves que a largo plazo debe de haber un plan, debe de haber un proyecto, debe de haber una vinculación con tu sociedad para poder proteger este recurso natural. Y es por eso que efectivamente aquí Baja California es privilegiado en ese sentido. Ahora sí que literalmente el cielo que tenemos en San Pedro Mártir no lo tiene cualquiera, y pues por eso es el hogar de nuestro Observatorio Nacional. Wow, qué impresionante. Cuando nos cuenta todo esto, que cuando lo leí en el artículo, porque viene en los artículos que nos mandó, pues para mí fue como un dato más, pero ahora que lo escucho usted hablando de ello y me doy cuenta de la importancia que tiene, me hace sentir que la UNAM y el gobierno en general no deberían tener a una persona encargada de ello, deberían tener todo un departamento de gente asegurándose de que las cosas estén bien así, y hasta que se empiezan a abrir otros lugares con cielos oscuros, o por qué ahorita hay tan pocos lugares que tienen las condiciones para poder ver el cielo nocturno. Pues efectivamente, o sea, lugares que tengan montañas, que tengan poca humedad, son pocos en general. Aquí nos ayuda mucho, o sea, los 4 sitios que te menciono tienen una característica muy particular. Si tú ves un mapa, ahí o en Google Earth, por ejemplo, 2 de ellos son islas, Hawái y Canarias, y los otros 2, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, es a lo que me voy a referir, están en la costa del Pacífico, Baja California, que somos nosotros, y las montañas de Chile. El paralelismo, la similitud, se nota más entre Chile y Baja California. En los 4 sitios, ¿qué es lo que sucede? Llega la humedad del mar, porque los vientos dominantes vienen desde el mar, pegan con las montañas, y cuando pegan con las montañas pierden humedad y pierden velocidad. En el caso de Chile y Baja California tiene un efecto secundario muy interesante. Esta humedad que se queda antes de subir a la montaña es lo que hace que los dos tengan este clima mediterráneo que es propicio para cultivar la uva, para cultivar la vid. Los vinos chilenos, los vinos bajacalifornianos son muy conocidos a nivel mundial porque comparten estas 2 características. Y entonces lo que sucede en estos 4 sitios con estas montañas que están junto al mar es que pues, llega la humedad del océano, pero se pierden las montañas, y cuando llega a la parte más alta de la cima, ya es un aire que se llama en términos científicos, físicos, es un flujo laminar. Es decir, es un flujo muy estable, muy transparente. Y eso hace que pues, sean únicos en ese sentido. Si además le sumas que deben de estar alejados de grandes ciudades, que eso ha sido más problemático con el paso del tiempo, porque los humanos somos buenísimos para reproducirnos y hacer crecer las ciudades, pues eso dificulta cada vez más encontrar los lugares adecuados y hace precisamente pues, indispensable, obligatorio, diría yo, proteger los pocos que nos quedan. Afortunadamente, cada vez hay más gente consciente del tema. Sí sería bueno contar con más personas en la oficina de la Ley del Cielo, pero hemos tenido muy buen apoyo en diferentes ciudades, municipios e instituciones. Si bien no son oficialmente parte de la oficina, hay gente en la Facultad de Ingeniería de UABC, por ejemplo, el maestro Javier Sánchez, que nos ha apoyado muchísimo. En Tijuana, la doctora Adriana Nava, también de UABC, nos ha apoyado muchísimo con los trámites en la administración municipal. Mexicali, tenemos excelente relación con la Dirección de Protección al Ambiente Municipal, y entonces vamos teniendo esta red de apoyo, esta red de trabajo en los diferentes municipios, pero además la cantidad de astrónomos aficionados, de grupos ambientalistas que se dan cuenta de la problemática y que buscan promoverlo, siguen aumentando. Por ejemplo, Jalisco, el grupo de astrónomos aficionados, hay un pequeño lugar en la sierra
que está entre Guadalajara y el océano. Hay varios pueblos ahí, Mixtlán, Mascota. Tienen buena altura, cielos oscuros. Entonces hay un grupo grande de astrónomos aficionados que viajan constantemente a este lugar para tomar astrofotografía y están buscando promover leyes similares a las de Baja California en Jalisco. En nuestro estado vecino en Sonora hay un grupo ambientalista, Caminantes del Desierto, que precisamente buscan proteger los cielos nocturnos de los desiertos sonorenses. Y también acaban de meter una iniciativa en diciembre del año pasado para promover leyes estatales en Sonora que protejan el cielo nocturno. Entonces, cada vez hay más gente familiarizada, que entiende la problemática, que busca apoyar, que sigue buscando soluciones. Y eso ha sido muy, muy satisfactorio en ese trabajo. Lo vemos como un resultado de lo que estamos haciendo. Lo vemos con gran satisfacción ver que cada vez hay más personas que se suman y obviamente tener espacios como el día de hoy para llevar este mensaje, pues se agradecen y pues se trata de aprovecharlos al máximo. Sí, claramente la conciencia respecto a esta problemática cada vez va creciendo más, ¿no? Y es pues un fruto del trabajo que han metido tantas personas como ustedes en todo esto. Y ahora, lo siguiente que le quería preguntar nada más es, pues, o sea, la idea es proteger el cielo de lugares como San Pedro Mártir que tenemos aquí. Y tengo entendido que estos cielos se les llama un cielo oscuro. ¿Podría explicar en qué consiste este término, esta idea? Sí, fíjate, es curioso. Al momento no hemos definido qué es la contaminación lumínica. Ya hemos hablado de muchas cosas, pero no nos hemos metido, digamos, a la parte dura, a la carnita del asunto. La contaminación lumínica se define como este exceso de iluminación artificial por la noche que afecta el entorno o medio ambiente. Curiosamente, los astrónomos fuimos los primeros en darnos cuenta de la contaminación lumínica. Pues te mencionaba la historia del Observatorio Astronómico Nacional desde hace más de un siglo, y ya desde entonces los astrónomos estaban batallando con la luz de las ciudades. La contaminación lumínica se provoca básicamente por dos factores. Uno es este exceso de iluminación artificial que escapa por arriba del horizonte, es decir, que va hacia arriba directamente o va hacia arriba en un ángulo más o menos inclinado, pero que eventualmente llega pues, a las partes altas de la atmósfera. Entonces, el otro factor de la contaminación lumínica es precisamente la contaminación ambiental. La luz que escapa por arriba del horizonte de las ciudades, de los poblados, de las zonas urbanas, en su camino va a chocar con las partículas suspendidas de la atmósfera, sea vapor de agua, sea polvo, sean partículas vegetales, sea humo, sea smog. Y pues una vez que rebota en estas partículas, pues va a viajar de regreso hacia el suelo. ¿Qué va a pasar entonces a una persona que esté en una zona así, que le llega la luz de rebote? Es que va a voltear hacia arriba y va a ver un cielo con pocas estrellas, un cielo iluminado. Lo podemos ver, por ejemplo, claramente cuando está nublado, pues vemos que las nubes se ven amarillas o blancas, dependiendo del tipo de iluminación que haya. Pero esa es una exageración del fenómeno. Puede ser más tenue cuando simplemente es la contaminación ambiental que mencionaba, pero el efecto es el mismo. Ves muchos menos estrellas que en un lugar sin contaminación lumínica. Entonces, ¿de qué se trata precisamente las leyes y reglamentos que tenemos? Pues de evitar, primero que nada, que haya iluminación artificial por arriba del horizonte. Poco a poco hemos ido adoptando y actualizando los reglamentos para tomar medidas técnicas más estrictas. Han cambiado muchas cosas desde que empezó la primera versión del reglamento municipal en el 2006. Otro aspecto que complica la situación es el color de la luz. En el 2006, cuando inicia la primera ley del cielo, la gran parte de la iluminación urbana pues eran estas lámparas de vapor de sodio, que tú veías el vidrio así como una bola expuesta. Entonces, por un lado, emitían una gran cantidad de luz por arriba del horizonte, pero bueno, tenías una constante en el tipo de iluminación que era el vapor de sodio de un color amarillo a naranja. Sin embargo, la tecnología avanza y
Hubo un inter en que empezaron a reemplazarse las lámparas de vapor de sodio por luz mercurial, una luz blanca, pero duró muy poco porque ahorita en todas partes se está moviendo iluminación LED, que tiene sus pros y sus contras. El mayor problema es que las luminarias blancas LED tienen una componente de azul muy grande. Regresando a la física, pues sabemos que podemos descomponer la luz de cualquier fuente en lo que se le llama el espectro, como si fuera el arco iris. De hecho, el arco iris es un espectro. Idealmente, la luz blanca natural del día del sol, pues tiene todos estos colores del espectro bien proporcionados. Y el problema con la luz azul son varios. Desde el término de punto de vista de contaminación lumínica, la luz azul se va a dispersar más en la atmósfera. Es un fenómeno físico que se llama la dispersión de Rayleigh. ¿Qué va a pasar entonces con la luz, con una ciudad que emita mucha luz con componente en azul, como las luminarias LED nuevas que hay? Pues que se va a volver más brillante porque ahora la luz azul, al interaccionar con las partículas suspendidas, pues va a rebotar en todas direcciones. Entonces, lo que se está buscando también ahora es que precisamente las nuevas luminarias, las nuevas lámparas urbanas, tengan tonos cálidos con poco azul, más similares a esas lámparas de vapor de sodio viejas. Y aquí se empieza a poner interesante, porque resulta que esta parte de la luz azul también mete problemas en otras cosas. Si bien los astrónomos, como mencionaba en un principio, fuimos los primeros en darnos cuenta de la situación de la contaminación lumínica, los argumentos más fuertes en contra de la contaminación lumínica el día de hoy te los vas a encontrar por parte de la biología y la medicina. Y es que resulta que pues, los seres vivos de este planeta han evolucionado por muchísimo tiempo con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Noches cortas en el verano, noches largas en el invierno, mucha luz en el verano, poca luz en el invierno. Y eso ha servido para que muchas especies animales tengan este reloj interno, este calendario, que precisamente les indica cuándo es el momento, por ejemplo, de migrar. Incluso antes de que cambie la temperatura, pues empiezan a ver que cambia la cantidad de horas de luz al día. También les puede indicar, dependiendo de la especie, cuándo es el momento de reproducirse. Y resulta que el ritmo circadiano, este reloj interno, también lo tenemos los seres humanos. Y es más interesante porque precisamente los seres humanos somos muy sensibles a este pico en el color azul. El ser humano evolucionó para tener su reloj interno calibrado con la luz del día, de tal manera que cuando, pues bueno, ya es relativamente reciente que vivimos encerrados en casas, edificios, oficinas, pero naturalmente nosotros evolucionamos para que mientras viéramos el azul del cielo del día, este color azul precisamente iba a estimular una célula que tenemos en nuestro ojo, que mientras estuviera estimulada esta célula le iba a mandar la información al cerebro que era de día y había que mantenerse activos. Cuando llega el atardecer y se pierde este color azul de la atmósfera del cielo y cambia un tono naranja, el naranja del atardecer, la célula en el ojo, la célula ganglionar, deja de estar estimulada, deja de mandarle la señal al cerebro y entonces el cerebro interpreta como que es el momento de empezar los preparativos para descansar y empieza a producir una hormona que se llama melatonina. ¿Qué pasa entonces con un exceso de iluminación artificial durante la noche, particularmente aquella que tiene este componente azul? Pues que la célula ganglionar del ojo siempre va a estar estimulada, siempre va a estar diciéndole al cerebro que hay que estar despiertos, activos, y el cerebro no va a producir melatonina. Los primeros síntomas son precisamente que se te empieza a recorrer el ciclo del sueño, es decir, cada vez es más tarde, y aunque estés cansado, no te da sueño. Y el problema es que nuestro cuerpo es una fábrica de químicos muy delicada. Cuando empieza a fallar la producción de melatonina, empiezas a afectar otros sistemas endocrinos de nuestro cuerpo, otras cadenas metabólicas. Y en el 2016 hubo un artículo muy importante de la Asociación Médica de Estados Unidos donde precisamente alerta de ese problema, que el exceso de luz azul durante la noche empieza a producir toda esta serie de trastornos que van desde los más leves, como la falta de sueño y de descanso,
progresando a casos de ansiedad y depresión por la falta de descanso acumulado, hasta llegar a problemas más serios como cánceres de tipo hormonal, como cáncer de seno o cáncer de próstata. Entonces, la gran llamada de alerta que tenemos actualmente viene precisamente de la biología y de la medicina, lo que nos está diciendo, oye, qué bueno que tengamos iluminación artificial para realizar ciertas actividades durante la noche, pero estamos afectando nuestro organismo y estamos afectando especies animales. Entonces, precisamente la nueva generación de leyes y reglamentos deben de tener contemplado esta parte. Y a lo mejor no se han dado cuenta conscientemente, pero quizás sí hayan visto que las últimas generaciones de dispositivos electrónicos, tablets, celulares, laptops, computadoras, tienen ahora algo que se llama el modo nocturno, que precisamente lo que hace es que la tonalidad del color en la pantalla se vuelve más naranja, más rojizo. Y es que lo que están haciendo es reducir la cantidad de luz azul que producen. Entonces, sí, la industria está empezando a reaccionar ante estas noticias, pero todavía falta muchísimo trabajo por recorrer. Entonces, la problemática de la contaminación lumínica viene con este exceso de iluminación artificial que nos puede afectar tanto dentro y fuera de nuestras casas. Fuera de nuestras casas, el medio ambiente, a la observación astronómica, especies animales dentro de nuestras casas, nuestra propia salud y descanso. Y sin embargo, hemos visto también que el mejor argumento que hemos tenido en todo este proceso con las administraciones municipales, con los gobiernos estatales y federales, hay un argumento que tiene mucho más peso con ellos, o mejor dicho, menos pesos. Y es que si tú trabajas y reduces la contaminación lumínica, también vas a reducir el consumo de energía eléctrica. Podemos hacer la siguiente analogía, este ejemplo, en comparar el servicio de alumbrado público con el servicio de agua potable. Idealmente, en el servicio de agua potable, tú tienes un depósito, una presa, una planta recicladora, lo que tú quieras, y a través de una red de distribución subterránea, pues tú mandas por estas tuberías el agua potable a cada una de las casas. Idealmente, no hay pérdidas de agua. La realidad sabemos que las fugas en las calles son constantes y vas a tener pérdidas. Y esas pérdidas, pues es un agua que no va a tener ningún propósito, que no va a servir para nada, pero que va a tener un costo de producción y distribución. Un costo que al final de cuentas pagamos todos de nosotros en nuestros recibos de agua. En nuestros recibos, en la tarifa de agua, viene contemplado la pérdida promedio en la distribución. Con la luz va a ser lo mismo. La luz como tal, la iluminación artificial como tal, debe tener un propósito y para ello debe cumplir ciertas reglas. Las reglas básicas de la iluminación para evitar la contaminación lumínica es iluminar donde necesitas, cuando necesitas, en la cantidad mínima que necesitas. Si no cumples estos tres preceptos, vas a tener un desperdicio de energía, así como tenías un desperdicio de agua en el ejemplo anterior, pero este desperdicio de energía va a tener un costo. Cuando tú hablas con la gente del municipio y les dices, oye, si tú iluminas nada más donde se necesita, cuando se necesita, en una intensidad baja necesaria, puedes tener ahorros de consumo de hasta el 50 o más % de consumo de electricidad. Y ese es un argumento que sí van a escuchar. Hace un momento les mencionaba el ejemplo del caso de Ensenada, donde se hizo este proyecto de renovación de alumbrado público. Ensenada tenía 17,000 luminarias de vapor de sodio contaminantes lumínicamente. Se pasa a un sistema de 25,000 luminarias LED, que si bien no tienen la tonalidad cálida que recomendamos, emiten prácticamente cero iluminación por arriba del horizonte, a menos que estén mal instaladas, pero eso es otro problema aparte. Y entonces, con una nueva tecnología, dirigiendo la luz solamente a las calles, a pesar de que había 8,000 luminarias más, es decir, casi un 50% de luminarias más, sí se redujo el consumo de electricidad en el municipio por este 50%. Y eso es algo que sí les interesa a los presidentes, a los cabildos,
de todos los municipios del país. ¿Cómo reducir el consumo eléctrico? Entonces, ese ha sido nuestro mayor argumento, ha sido nuestra mejor arma para ir promoviendo este tipo de leyes. No solo vas a reducir tu consumo de electricidad en gran medida, vas a mejorar la visibilidad, porque también si la diriges solamente hacia donde necesita, lo que se le llama el encandilamiento o deslumbramiento se va a reducir, vas a poder ver mejor, sino que pues también vas a preservar tu entorno, tu medio ambiente. Querramos o no, las ciudades crecen y van desplazando especies animales, pero estas especies también pueden ser desplazadas por este domo de luz, esta burbuja de luz que producen las ciudades. Y bueno, en el caso de Baja California, donde además tienes un observatorio astronómico de clase mundial, pues también vas a tener este beneficio adicional de que puedes seguir atrayendo inversión y personal altamente calificado. Todos estos argumentos precisamente nos han ayudado a promover con éxito a lo largo de estos años la ley del cielo aquí en Baja California y, como mencionaba hace un momento, ya también en otros estados del país. Pero básicamente es eso. La contaminación lumínica es este exceso de iluminación artificial durante la noche, y los 3 preceptos para reducirla es iluminar el área que necesitas y nada más, el tiempo que necesitas y nada más, porque a veces vemos oficinas o negocios que mantienen las luces prendidas durante la noche a pesar de que están cerrados, pues no es necesario. O la intensidad también, poderla reducir al mínimo necesario seguro, de tal manera que no perturbes la seguridad ni la visibilidad. Pero esta reducción también te va a tener un ahorro de energía. Entonces, ilumina donde necesitas, cuando necesitas, en la mínima cantidad necesaria. Y ya. Así podríamos reducir los pasos para reducir la contaminación lumínica en general. Wow, literal contestó todas nuestras preguntas que tenemos anotadas de una. Sí, bueno, de repente se prende uno. No, es excelente. Qué interesante. Wow, eso es mucho más, abarca muchas más cosas de las que creía. Y wow, no puedo creer que hasta se reduce el consumo de la luz. De hecho, mientras contaba que han tenido colaboración del gobierno, estaba poniendo a pensar de que cómo le hicieron para que el gobierno estuviera de acuerdo con escuchar la ciencia. Y ya me di cuenta que hay dinero involucrado. Sí, bueno, es que precisamente es ahí donde entra la experiencia que ya había tenido con gobierno del estado. Ya para entonces yo conocía bien pues cuáles son los argumentos que realmente escuchan. Y como mencionaba, en el caso de la renovación del alumbrado público, que no se pudieron cumplir todas las recomendaciones, pues es que a veces precisamente el dinero no alcanza. Por ejemplo, o sea, tienes este caso de las luminarias que se instalaron en Ensenada, que tiene una tonalidad blanco azulada. Nosotros recomendamos blanco cálido. ¿Por qué no se puede instalar blanco cálido? Porque es cuestión de dinero, es cuestión de costos. La diferencia entre una luminaria y la otra eran pues unos cuantos pesos, una centena de pesos entre un modelo y el otro. Y dices tú, bueno, vamos a ponerle 200 pesos de diferencia, ¿cuál es el problema? Multiplícalo ahora por 25,000 unidades. Esa pequeña diferencia ya se te disparó. Y va a ser la diferencia entre cubrir el 100% de la zona urbana o cubrir el 90% nada más, quizá. Pero bueno, ahora, ¿cómo vas a decidir qué 90% sí renovar? Y te das cuenta precisamente de estas limitaciones que a veces tienen los municipios y que no podemos ver desde nuestro sillón, desde nuestra silla. A la larga, si se cumplen los ahorros, puede ser que poco a poco se vayan reemplazando más luminarias o se vaya ampliando la zona de cobertura, pero tú tienes que partir de un sistema que ya está limitado. Y son cosas que vas aprendiendo en el camino y que efectivamente estás viendo que pues, no siempre se puede obtener lo que quieres y que hay que saber escoger las batallas. Cuando se hace este cambio del alumbrado público, donde no se pudo cumplir todas nuestras recomendaciones técnicas, a cambio se negoció que, por ejemplo, se metiera en el reglamento municipal una zona de mayor protección cercana al observatorio, con un periodo transitorio de algunos años para darle tiempo al municipio
irse recuperando en ese sentido económicamente la inversión inicial, para empezar a poner estas medidas técnicas más estrictas en la zona más crítica cercana al observatorio. Y pues son cosas que uno va aprendiendo precisamente de trabajar, de negociar y a fin de cuentas tener metas a largo plazo. No siempre se puede obtener lo que uno busca por las razones que sean, pero pues hay que sacar el mayor jugo posible a lo que ya hay. Entonces, sí, ha sido interesante trabajar con gobiernos, sobre todo para la gente de academia que a veces es muy idealista, o que a veces quisiera que se cumplieran las leyes nada más porque sí, pero no te das cuenta de las limitantes. Por ejemplo, en el caso de los reglamentos municipales que hay en los 3 municipios, se habla de que se pueden realizar inspecciones a instalaciones mal hechas, a pantallas publicitarias. En el papel está muy bonito, pero en la práctica te das cuenta que no hay el personal suficiente en el gobierno. Por ejemplo, muchos municipios también tienen estas leyes para la contaminación acústica. Idealmente tú puedes denunciar un establecimiento que tenga mucho ruido, música alta, puedes denunciar a tu vecino fiestero, pero en la práctica sabemos que podemos hablar 3, 4 veces y no nos van a responder, o si nos responden, a veces no hay personal que pueda atender. Y esa es una limitante que a veces no podemos ver. A veces simplemente no hay personal humano que pueda atender todas estas faltas. Y como menciono, no solo es para la contaminación lumínica, también otro tipo de problemas ambientales. A veces la limitación es que no hay personal, no hay equipo para poder levantar la denuncia y proceder administrativamente contra el contaminante. Y pues es complicado. Y a veces también es algo que me gusta mencionar en este tipo de temas. Lamentablemente, México, a pesar de tener muy buenas leyes y reglamentos, tiene muy poca participación social. Tristemente, poca gente sabe cómo funciona su administración municipal, por ejemplo, cuáles son las dependencias, cuál es el cabildo, cuál es la función del cabildo y los regidores. Y la verdad es que si nos involucráramos podríamos tener mucho más peso. No se trata solamente de ir a votar cada 3 años, se trata de interaccionar con todo el personal de gobierno para darle seguimiento a las leyes y propuestas que tenemos. En este caso, afortunadamente, la UNAM tuvo la visión de tener a una persona de tiempo completo que pudiera estar correteándolo, pero pues podemos voltear a ver todas las deficiencias que tenemos en el día a día, y ahí no hay una persona que esté de tiempo completo dándole lata o dándole seguimiento. Pero es algo que podríamos hacer y que deberíamos hacer porque es nuestro derecho de exigir que se cumpla. Entonces, también ha sido interesante esa parte. No solo la educación astronómica o la educación ambiental, es la educación social de trabajar estos temas, de apropiárnoslos nuevamente como debería de ser. Sí, es importante empezar a sacar estas leyes y nosotros mismos como la población, que al final somos los afectados realmente, exigir que se creen, ¿no? Y que se sigan los lineamientos. Aunque claro, como comenta, hay ciertos limitantes pues materiales o de personal. Sí. Y bueno, en un artículo de los que nos pasó para leer, que de hecho va a estar en la descripción de la página disponible, nos comentaba que en Hawái, Chile y España hay algunas legislaciones que previenen la contaminación lumínica. ¿Son iguales a las que tenemos aquí o en qué consisten? ¿Hay diferencias? Sí, básicamente es lo mismo. Estamos hablando de limitar la cantidad de luz que escapa por arriba del horizonte para que no se refleje en la atmósfera y afecte las observaciones astronómicas. Han ido evolucionando todas estas leyes y reglamentos para adaptarse a los cambios tecnológicos. Como te mencionaba, hace algunas décadas lo que predominaba era la lámpara de vapor de sodio, pero hoy en día es el LED en diferentes tonalidades de la iluminación y ha habido que adaptarlos. Una de las ventajas de la iluminación LED es que puede ser mucho más direccional, y pues hay que adaptar también estas medidas de qué tanta luz vas a emitir.
se han ido adaptando en el sentido de que, por ejemplo, no es igual iluminar una calle que, por ejemplo, tiene asfalto, que es un material muy rugoso, de color oscuro, que absorbe mucha luz, a iluminar una calle que, por ejemplo, tiene cemento hidráulico, que es mucho más liso y más reflejante. No los puedes iluminar de la misma manera. El nivel de intensidad tiene que ser diferente. Entonces, básicamente se han ido adaptando precisamente a las condiciones locales que tienen, cuál es el sistema de iluminación, cómo son las zonas urbanas, cómo son las zonas rurales, qué tipo de vialidades tienen, pero la idea es prácticamente la misma. Estos 3 preceptos que te mencionaba y que hay que repetir una y otra vez. Solo iluminar donde se necesita, cuando se necesita, en la intensidad mínima que se necesita. Ya los detalles de cada uno de estos preceptos pues se ha ido adaptando y evolucionando conforme se desarrolla la tecnología. En algunos casos han servido para empujar incluso el desarrollo de nuevas técnicas de alimentación. En ese sentido, por ejemplo, España ha sido muy agresiva, las Islas Canarias, en promover un tipo de iluminación LED, pero de un color ámbar muy, muy estrecho. Prácticamente no tienes otros colores más que el ámbar. Inicialmente era una tecnología muy escasa, muy cara, pero cuando precisamente tienes que iluminar grandes zonas y aumenta la demanda de este equipo, pues entra la ley de oferta y demanda, empieza a producirse más, lo que abarata la tecnología y la hace disponible para otros sitios más. Entonces sí, en algunos casos de repente un sitio empieza a empujar, digamos, ciertos nuevos requisitos y poco a poco pues va arrastrando a las compañías a adaptarse. Y así se va yendo. Ahorita tenemos algo muy interesante en México, un trabajo que se ha hecho desde hace ya varios años, que era precisamente trabajar a nivel federal. Hace un momento solo hablaba de las leyes municipales y estatales. Fue un trabajo que duró varios años, pero precisamente hace un par de semanas ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. Es decir, ya a nivel federal, la iluminación artificial está considerada como un contaminante. Y eso es algo novedoso. Los otros países que he mencionado tienen leyes aparte, es decir, solamente exclusivas para contaminación lumínica, pero aquí de entrada ya se está definiendo la luz artificial como un contaminante. En estas modificaciones se va a instruir a la Secretaría de Energía, la CENER, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que desarrollen las normas oficiales mexicanas relativas a la prevención de contaminación lumínica. Es decir, vamos a poder dictar cuáles son los requisitos técnicos que se deben de cumplir en todo el país para evitar la contaminación lumínica. Es un trabajo que ya tenemos que empezar a hacer, porque es algo que va a perdurar por varios años más, pero ya va a estar a nivel federal, te digo, estas normas. Y eso es algo muy, muy importante que ahorita México se está convirtiendo en pionero en ese sentido. Los otros países lo han hecho de manera diferente, pero nosotros ya lo tenemos a nivel nacional, luz artificial, como un contaminante. Sí, y esperamos que también seamos pioneros en aplicarlo bien. Y como cuenta Jenny, a ver si en todo el país, aunque no tengan, aunque sean debajo del nivel del mar y tengan cielos nublados todo el año, también empiezan a cambiar su alumbrado público, y ojalá que la población también sepa por qué. Porque no sé si haya comentarios en contra de, o sea, de personas que no tengan ni idea de por qué se están cambiando, que no sepan que la luz artificial es muy contaminante. Sí, fíjate, tocas un punto muy, muy importante. El socializar el tema, comunicarlo es algo fundamental. Y por eso, de verdad, nuevamente les agradezco la invitación para este espacio, porque sí, siempre en esta temática, prevenir la contaminación lumínica, hay un mito tremendamente fuerte, un mito muy arraigado, al primero que nos enfrentamos, y es que está esta percepción, y uso esta palabra percepción,
de que a mayor iluminación, más seguridad. Y nuestro instinto, nuestro reflejo es de que más luz para mantenernos seguros. Lamentablemente no es así. Aquí la palabra clave es mejor iluminación. Una mejor iluminación, aunque no sea tan intensa, va a mejorar la visibilidad. Y eso es algo que tenemos que dejar muy en claro, es algo que tenemos que repetir tantas veces como sea necesario. Un nuevo sistema, al cumplir los 3 puntos que he repetido, va a mejorar la visibilidad. Va a ser una iluminación más uniforme, menos agresiva para el ojo, con menos contrastes, menos encandilamiento. La visibilidad va a mejorar, va a haber un ahorro de energía. Y el efecto secundario es que efectivamente vamos a tener cielos oscuros nuevamente, porque ya la luz que escapa hacia arriba va a ser mínima. Pero es súper importante recalcar esto. Se trata de mejor iluminación, no más iluminación. Mejor iluminación te va a dar mejor visibilidad. Y este es un mito tremendo. Y es un mito porque si tú te vas a las estadísticas de seguridad realmente, no hay mucha diferencia entre una zona iluminada y una zona oscura. De hecho, no hay tanta diferencia entre el día y la noche. Pero simplemente es triste que tenga que mencionar eso, pero hoy veo las noticias de aquí de nuestra ciudad, en Ensenada, y lamentablemente la violencia está imparable. El día de ayer se reportaron 3 homicidios en nuestra zona urbana. Los 3 fueron durante el día, a plena luz del día. ¿Cuál es el problema que está detrás de la seguridad? El problema no es si hay luz o no hay luz. El problema es un cuerpo de seguridad policíaco, sea a nivel municipal, estatal o federal, que tú quieras, efectivo. Y eso es algo que hay que dejar muy en claro. Los datos están ahí, las cifras están ahí. ¿Quieres mejor seguridad? No va a ser con lámparas, va a ser con personal calificado de seguridad. Y por eso es muy importante tocar el tema en todos los espacios posibles. Tener una mejor iluminación sí va a tener sus beneficios, va a tener muchos, pero la seguridad viene de otra parte. Y hay que dejarlo en claro para no dejarnos llevar por la emoción y pedir que haya luces cada vez más brillantes. No funciona así. Los datos están ahí, las cifras están ahí. ¿Podemos iluminar nuestras calles, nuestros parques, nuestras zonas de esparcimiento de una manera segura, adecuada? Sí, sí podemos. Tenemos la tecnología, tenemos la información, tenemos los datos, podemos hacerlo. ¿Que nos va a llevar tiempo? Sí, claro, estamos conscientes de los límites presupuestales, pero es posible. Y pues la otra parte de la seguridad, como mencionaba hace un momento, tenemos que involucrarnos como sociedad para exigir que se cumpla esa parte. Y pues poco a poco es un trabajo colectivo. Espero que cada vez más se sume, pues no solo al tema de la contaminación lumínica, sino también a los otros temas sociales y ambientales. Pero lo más importante es la información. Hay gente que es experta en muchas áreas, que ha dado su opinión técnica con datos bien fundamentados. Hay que escucharlos. Poco a poco podemos ir logrando estos cambios en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y hay que seguir trabajando y no aflojarle. Sí, wow, no puedo creer que la gente está en contra de las lámparas por queriendo decir que por menos luz había menos seguridad cuando, claro, como se lo dice, pasan cosas a plena luz del día. Y pues también esto me recuerda un poquito a que dijo que parte de esta contaminación lumínica también es que la luz pues rebota con las partículas de contaminación de otros tipos en la atmósfera. Entonces prácticamente también todos deberíamos estar empezando a considerar todos los gases de efecto invernadero que estamos expulsando a nuestro alrededor, que pues también me imagino que si las ciudades estuvieran menos contaminadas, también hubiera menos contaminación lumínica, o el efecto no sería tan considerable. No, pues de hecho es curioso que lo menciones, porque también es un tema que habíamos dejado de lado hasta ahorita, y es que es un círculo vicioso, porque efectivamente si la energía eléctrica que pues enciende las luminarias proviene de combustibles fósiles,
pues bueno, ya vemos cuál es el resultado de tener más combustibles fósiles, un incremento en la contaminación ambiental. Por eso también reducir la iluminación a las cuestiones mínimas seguras y tener una reducción en consumo de energía también va a tener este impacto en reducir los gases invernadero. Idealmente deberíamos empujar por energías limpias y renovables que reduzcan la contaminación ambiental, pero pues también hace falta más información. Tristemente, la administración actual está empujando regreso a combustibles fósiles para la producción de energía. Es algo que como sociedad debemos de alzar nuestra voz para evitar que suceda. La energía renovable cada vez es más barata, cada vez es más eficiente y efectivamente la contaminación ambiental se va a reducir. Y pues también la contaminación lumínica se va a reducir en ese sentido. Pero pues aquí estás viendo cómo de repente varios factores interactúan entre sí, a veces para amplificarse mutuamente, como en este caso donde mayor iluminación puede tener como resultado mayor contaminación ambiental por combustibles fósiles, que tiene como resultado un cielo más brillante porque hay más partículas suspendidas en el aire. Entonces, sí, es un tema bastante complejo, pero igual, la información la tenemos, los datos los tenemos. La ciencia en ese sentido es bastante clara. Sí, totalmente. Es todo un ciclo, todo está conectado. Le quería hacer la pregunta que si también leí que 4 de 5 personas en Norteamérica ya no pueden ver la Vía Láctea y me puse a pensar bastante y sí me llegó porque me di cuenta que yo soy una de esas personas que nunca he visto la Vía Láctea y quería hacerle a usted la pregunta de que usted qué opinaba de este dato que afecta a nosotros en relación a la ciencia y pues nuestra vida. Siento que tiene que ser muy significativo porque en serio me rompieron el corazón. Sí, fíjate, esa frase, me rompió el corazón, tiene mucho peso, porque apela a nuestras emociones. Este dato que mencionas de 4 de cada 5 personas que no pueden ver la Vía Láctea durante el verano a simple vista es cierto, viene de un resultado que publicó Fabio Falchi en 2016 en su nuevo atlas de contaminación lumínica. Y pues lo que significa es que prácticamente cualquier persona que viva en una zona urbana, aunque sea pequeña, por la contaminación ambiental y lumínica ya no va a ver la Vía Láctea durante el verano. ¿Y qué significa eso? Tiene muchos impactos. Por un lado, hay un impacto donde la gente que precisamente quiere ver las estrellas tiene que viajar, tiene que salir fuera de la ciudad, tiene que ir a un lugar apartado, remoto. Hay lugares que se prestan para ello, pues aquí en Baja California tenemos la Sierra Juárez, tenemos la Sierra San Pedro Mártir, que tienen cielos espectaculares, y pues la gente va y visita estos sitios para volver a ver las estrellas entre otras actividades. Y aquí tienes algo que se llama el astroturismo, o sea, el turismo en búsqueda de realizar una actividad astronómica. El astroturismo es una actividad que se ha vuelto cada vez más popular, en parte porque pues, la gente tiene que viajar cada vez más lejos para ver las estrellas, como mencionaba esta estadística. Y pues bueno, si vas a viajar, pues vas a viajar a los mejores lugares posibles. Ha habido países que lo han sabido explotar muy bien. Canarias, la isla Canarias, donde está el observatorio uno de los mayores observatorios del mundo, atrae mucho turismo en ese sentido. Es curioso, tuve la oportunidad de ir a Canarias hace unos años a un congreso sobre contaminación lumínica y llegué al hotel y resulta que el hotel tiene habitaciones con nombres de objetos astronómicos, ¿no? La habitación Vía Láctea, la habitación Andrómeda. Te sientas en el comedor del pequeño restaurantito y en la mesa tienen una fotografía tomada con un telescopio de una nebulosa, por ejemplo. Ves carteles ahí en el lobby del hotel, donde hay gente que promociona tours astronómicos, te rentan telescopios. Hay toda una industria detrás. Chile tiene varios observatorios públicos de divulgación y Chile en esta zona de observatorios públicos recibe aproximadamente 200,000 visitantes al año. Obviamente es gente que tiene cierto nivel económico para hacer estos viajes, pero es un dinero que se queda y estimula la economía local. Y es algo que estamos también tratando de promocionar aquí en México.
estamos tratando de promocionar los sitios oscuros de México. Pues obviamente el primero es aquí San Pedro Mártir. Hay otros en el país como el Pinacate en Sonora, Peña de Bernal en Centro de México, ya por Hidalgo, que también tienen cielos oscuros, tienen infraestructura para atraer turismo. Hay varias maneras de certificarse como sitio de cielo oscuro. Ya hay 2 sitios en México que están en proceso de conseguirlo. San Pedro Mártir es uno. Tener una certificación de cielo oscuro, pues obviamente va a dar mayor promoción a nivel internacional, de tener visitantes, de tener turismo, y es un gran estímulo a la economía. ¿Y por qué es tan importante? Precisamente porque la gente viaja estas distancias, porque la gente gasta este dinero para volver a ver las estrellas. A fin de cuentas, las estrellas en los cielos estrellados han estado pues, a lo largo de toda la historia de la humanidad con nosotros. Estos ritmos circadianos que tenemos, estos relojes internos que mencionaba, pues vienen precisamente de las noches oscuras, ver los cielos estrellados. Y es algo que se está perdiendo y que de una manera inconsciente o subconsciente, como lo quieras llamar, es parte esencial de nuestra humanidad. Así como de repente la gente a veces critica cuál es el aporte inmediato de la ciencia, pues también de repente se critica el arte. O sea, ¿cuál es su utilidad? ¿A mí de qué me sirve mañana? Pero si tú volteas a ver diferentes expresiones artísticas, poemas, canciones, pinturas, vas a encontrar que los cielos estrellados son un personaje frecuente de ellos. Las pinturas tan famosas hoy en día como la Noche Estrellada, exactamente, de Van Gogh, pues hoy es súper reconocida en todas partes. Pero pues hay que preguntarse si Van Gogh el día de hoy, si fuera parte de estas 4 de cada 5 personas, podría pintar una obra similar el día de hoy. La verdad es que yo creo que no. Y son cosas a las que no les puedes poner ningún precio. O sea, precisamente cuánta gente hoy, por no poder ver las estrellas, pues cuántas canciones, cuántos poemas, cuántas pinturas, pues estamos perdiendo. No hay manera de saberlo. Cosas tan simples como este placer interno, como esta satisfacción, este descanso que se tiene al ver las estrellas, pues ya la vida urbana no te lo da. O sea, el poder ver las estrellas 5 minutos, los que tienen la oportunidad, los que de repente viajan por carretera y hacen una pausa en medio de la carretera y ven las estrellas nuevamente, se sorprenden de ver este espectáculo. Te conecta al mismo tiempo con la Tierra y con el universo. Y es parte de nuestra humanidad. Y es algo que a veces no se menciona cuando dices 4 de cada 5 personas no pueden ver la Vía Láctea. Estás diciendo que 4 de cada 5 personas no pueden apreciar este fenómeno que nos ha acompañado por décadas, por generaciones, por siglos, por milenios. Y que quién sabe cuántas cosas nos estamos perdiendo por aislarnos enfrente de pantallas y de focos y de luminarias, y que estamos perdiendo nuestra humanidad misma en ese sentido. Podrá sonar dramático, pero la verdad, cualquiera que critique, que me ponga dramático en ese sentido, lo invito a que visite un cielo nocturno estrellado y que no sienta nada. Vamos a ver si es cierto eso. Yo estoy seguro que cualquier persona que pongas en un cielo como el de San Pedro Mártir se va a quedar sin palabras. 2, 3, 4, 5 segundos hasta que va a decir qué bonito. Y eso hace falta a veces. Hacer una pausa de nuestra vida tecnológica, nuestra vida urbana, nuestra vida de carreras y reconectarse con la naturaleza, con el medio ambiente. Y un cielo estrellado es algo poderosísimo para hacer eso. Y yo creo que es con lo que quisiera ya cerrar la jornada de hoy, nuestro podcast. Y es eso, invitarlos a que vayan al sitio de cielos oscuros más cercano que tengan, que conozcan estos cielos nocturnos. Por ahí dicen que una vez que realmente conoces algo es cuando lo empiezas a amar. Y la verdad es que cuando empiezas a amar algo es cuando lo empiezas a proteger y cuidar. Entonces, pues los invito a que conozcan los cielos oscuros, que se enamoren de ellos y que nos ayuden a cuidarlos.
en definitiva yo son las dos personas, porque sin especial esta última parte me conmovió bastante porque era justo lo que me sentía cuando le dije que me rompió el corazón. Y gracias por estar aquí y hablando de todas estas cosas que la verdad me dejaron reflexionando. Y ojalá alguna vez nos pueda volver a acompañar. Y Claro que sí, con todo gusto. sí, y bueno, Santi, ¿quieres algo que decir antes de acabar nuestro podcast? No, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho siempre que nos aceptan una invitación al podcast y más cuando salen temas así de interesantes e importantes, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues sí, hay que hacer conciencia respecto al tema. No, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente y pues esperemos que con la ayuda de ustedes este mensaje llegue a más personas. Ojalá que sí. Tengo la esperanza. Bueno, adiós a todo el público. Este fue el episodio 9 de Estudiando.